Buenas tardes y bienvenidos a nuestro tercer TD de Perú. Los salude, soy presidente del TD, el Instituto de Transformación Digital para el Desarrollo, formado por un gran equipo de profesionales, en nuestra gran mayoría del cómputo de la UNI, y cuyo sueño es la transformación digital del Perú. Estamos viviendo momentos muy complejos y de meses de un proceso de elecciones generales. Los sondeos de opinión y preferencias sorprenden. Sin embargo, estamos convencidos que lo que necesitamos son con visión, dispuestos a plantear propuestas claras y con la capacidad de conectar el desarrollo con las herramientas. Además, se han publicado los resultados del estudio Mercolieres 2025, donde se presenta un ranking con las personas, su rol y características de liderazgo gozan de la mejor. En esta, en el Instituto de Formación Digital para el DD, estamos convencidos que la transformación incluye como una palanca fundamental más eficiente y transparente, una economía inclusiva de verdad. Es por ello que presentamos nuestro DD Perú, una nueva orientados a conocer las visiones de futuro de quienes pueden manejar en los próximos años. Esta iniciativa propone un espacio de diálogo en el que reconocidos líderes compartirán su visión y sus ideas para el país y explorarán junto a nuestra comunidad cómo la transformación digital puede acelerar el desarrollo en todos los niveles. El Instituto de Transformación Digital para el Desarrollo los invita a su TD de Perú, cuyo título es El futuro del Perú y transformación digital. Y tenemos el gran honor de don Carlos Añaños, fundador de AGE Group y Tillapuy, presidente del patronato. Permítame, don Carlos, darle la bienvenida y permítame compartir la presentación que ha preparado para nosotros. Permítame un minuto. Dame ¿Me unos oyen bien, Manuel? segunditos. Escucha, lo escuchamos muy bien, don, y ahora se ve la presentación. ¿Usted la ve? Sí, ya la veo. Entonces, ¿me ayudas a pasar, por favor? Perfecto. Muy A su orden, buenas por tardes supuesto. a todos. Muy buenas tardes a todos. Les agradezco por esta amable invitación a TDD. Estoy muy contento. Vamos a tocar dos puntos importantes para mí. Primero, en esta presentación van a poder ver cómo ha evolucionado mi vida en términos de emprendedor y luego vamos a hablar de la visión país. Tuve la suerte de empezar en este mundo del emprendedurismo a los 8 años con una bodeguita, luego productos naturales, luego tuve la suerte de fundar una gran compañía AGE Group hoy, luego a los 35 años también fundé una compañía inmobiliaria, a los 50 años, no veo el PTT, a los Perdón, 50 perdóname, años perdóname. Ya, fundé el patronato Piquimachay para poner en valor Ayacucho. Y luego, a los 55 años, tuve la suerte de fundar Tiapuy. Y cuando digo 55, pues se lo digo con mucho orgullo porque creo que no hay edad para emprender. Gracias. La siguiente, por favor. Tener la suerte de haber nacido en Ayacucho, haber recorrido las calles, haber aprendido a vender, a repartir, a distribuir y haber pasado todos, absolutamente por todos los procesos en una organización, es lo que ha hecho en mí un proceso donde yo pueda no solamente formarme en el hacer de una empresa, sino tener la oportunidad de un aprendizaje profundo, ya que, como decía mi madre, el día
que sepas cómo se vende, que transpires como un compañero tuyo, que hagas la labor que hacen ellos, solo ese día podrás dirigir una compañía grande. Y ese ha sido mi inicio duro desde Ayacucho, que he pasado muchos, absolutamente años aprendiendo, tanto que tardamos 10 años para llegar a la capital, a Lima. Es un proceso de competitividad bastante fuerte y después de esos 10 años de competitividad profunda, pues nosotros empezamos a hacer una carrera de internacionalización a través de Venezuela como primer país y solo como idea, en el primer año de operaciones de Venezuela logramos las ventas que habíamos logrado durante 10 años en el Perú. Esto nos dio muchas fuerzas y empezamos a crecer a diferentes partes del mundo. Hoy, pues, tuve la suerte de liderar el proceso de expansión a 27 países, 40 fábricas y miles de personas trabajando en la compañía. Emprender no es fácil, lograr el éxito tampoco. Es una tarea dura, ardua, pero de gran aprendizaje. Pero para nosotros la parte que es importante, parte un poco en el título que tú dices, Manuel, visión país. Para nosotros, todo este proceso de crecimiento se centraba en una sola palabra, que se llama la confianza. Porque es difícil emprender si no construyes confianza. Es difícil emprender si tú no eres capaz de generar empatía con los proveedores. Muchas veces me han preguntado a mí, ¿cómo has podido crecer sin dinero? Porque absolutamente todos los ingresos y todas las utilidades de todos los años se reinvertían al 100%. Como anécdota les cuento, en AGE se repartió dividendos, que se llaman utilidades, después de 34 años. ¿Quién hace una empresa esperando 34 años para tener reparto de dividendos? Pero bueno, era nuestra posición, lo que nosotros todos era un sueldo que nos permitía vivir, por supuesto, porque éramos y somos trabajadores también. Todo este aprendizaje a nosotros lo que nos ha generado es una gran empatía, por el cual ya en el año 2017 tomé una decisión de cambiar mi vida, dejar de viajar, dejar de vivir en los aviones, y le di una miradita a mi querido Ayacucho que ven en esta lámina, donde los indicadores no eran tan alentadores en términos de pobreza, analfabetismo, anemia, que me llama mucho. Por ejemplo, el promedio del Perú era 43% de los niños entre es, 6 meses después de la lactancia y los 5 años, a un 48% promedio en Ayacucho. Y otra, una expresión muy dura respecto a lo que es la anemia, porque la anemia es el bloqueo cognitivo de los niños, donde retrasa la comprensión lectora y el razonamiento matemático. Y es por esa razón que fundo el patronato Piquimachay, para que en ese patronato podamos tener con una frase que es poner en valor, recuperar ese proceso de desarrollo de Ayacucho. Nos costó mucho, pero logramos 4 avances importantes. Primero, después de haber recibido el año 2016, antes del patronato Piquimachay, cerca de 56,000 turistas, pasamos 500,000 turistas en el año 2024. Y este año, el presidente o gerente general de Aeropuertos Andinos, hace 3 días nos comentaba que el crecimiento del turismo en Ayacucho está por encima del 30% este año respecto al año anterior. Poner en valor es contar la historia de 20,000 años de Ayacucho. Poner en valor es contar esa gran riqueza que tiene, porque el primer hombre de toda América decidió vivir en las cuevas de Piquimachay en Ayacucho. Poner en valor es hablar de la biodiversidad, hablar de los productos del campo y hablar de una serie de valores fundamentales que tiene. Se han abierto alrededor de 100 restaurantes nuevos, logrando un dinamismo económico en Ayacucho importante. Pero esto no ha sido
una labor o una tarea de Carlos Añaño, ¿no? Ha sido una labor, una tarea de emprendedores, de empresarios que han apostado, que creen en ese valor de desarrollo, que creen en las oportunidades de que podemos salir adelante sin absolutamente ningún problema. Pasas a la siguiente, por favor. Yo, después de haber trabajado, haber puesto en valor Ayacucho, con un dinamismo que empieza a mover la economía, quería poner en esta lámina, cuando hablamos Visión Perú con transformación digital, yo dejo aquí solo algunas preguntas. Hace años leíamos que el momento singular, espero que todos sepamos que es el momento singular, y para los que no saben, el momento singular es cuando la inteligencia artificial va a igualar a la inteligencia humana. Hace 2 años la gente pensaba que la inteligencia artificial llegaría en el rango del 2028 al 2045, pero hoy algunos ya dicen que puede llegar esto alrededor del 2030. Yo les pregunto, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el futuro del Perú en estas condiciones? También algunos expertos o especuladores, pero son datos que empiezan a salir, creen que va a haber, por la inteligencia artificial, una pérdida de cerca de 800 millones de empleo en el mundo. Salen los coches o los carros autónomos, taxis autónomos, transporte de carga, camiones autónomos. Solo en Estados Unidos hay cerca de 7 millones de camioneros que serán autónomos en el futuro, los operadores de taxi. Yo me pregunto cuál será la visión del país en ese entorno. Pero podemos tener una visión optimista también. No todo es pesimismo. Yo lo que quería es poner en medio de esto cómo está y en qué tendencia va el mundo. Ya no hablaremos de robótica, nanotecnología, servidores cuánticos, impresión 3D y una serie de temas fundamentales. Y no queríamos darle una mirada desde el punto de vista optimista. Y es así que en el año 2020, en medio de la pandemia, cuando todos los días estábamos en crisis humanitaria, por supuesto, porque morían millones de personas en todo el mundo, en medio de ese entierro, nosotros empezamos a darle una mirada y nos hicimos una gran pregunta. ¿Por qué habría decidido el primer hombre hace 20.000 años vivir en Perú, en las cuevas de Piquimachay, en Ayacucho? Que probablemente de ahí decantan todas las historias, construyendo el primer imperio Huari que sienta las bases para el imperio Inca que nos dignifica con nuestro gran Machu Picchu. En medio de ese entierro nos hicimos una pregunta: ¿qué es lo que más valorábamos? Nuestra salud, porque nos moríamos todos los días, nuestra libertad, porque estábamos enjaulados en nuestra casa, y ponderábamos, ¿y el dinero? ¿De qué nos sirve el dinero? Si con dinero y sin dinero nos estábamos muriendo. Y por eso es que empecé a leer, investigar, y me di cuenta que más del 80-85% de las personas que iban a UCI, unidad de cuidados intensivos, era por problemas derivados de la alimentación. ¡Wow! Ya decía el padre de la medicina hace más de 2000 años, al final nuestra alimentación será nuestra medicina. Y en base a esos entendimientos me di cuenta que el Perú es el tercer país con mayor cantidad de microclimas en el mundo, el cuarto país con mayor biodiversidad del mundo, el octavo país con mayor cantidad de reserva de agua dulce en el mundo. Y nos trazamos un objetivo. ¿Por qué no hacemos una reevolución en el Alto Andino? ¿Por qué no ponemos estas papas nativas que datan, de acuerdo a las pruebas de carbono 14, entre 8 y 12.000 años de antigüedad? Yo les pregunto a ustedes, amigos, ¿quién vivía hace 8 y 12.000 años? Probablemente ese hombre de Piquimachay, quien domestica estas semillas de la papa, y es un aporte a la humanidad porque hoy se come en todos los rincones del planeta la papa.
y la papa es nuestra, es peruana. Esa papa que salva a Europa de la hambruna después de la Segunda Guerra Mundial. Esa historia que con orgullo hoy podemos decir que somos un país milenario. Y les hago una pregunta. ¿Cuántos países milenarios hay en el mundo? ¿Cuántos países milenarios? Y es de lo que nos tenemos que sentir orgullosos, pese a que podemos hablar de estas tendencias de la inteligencia artificial, del momento singular. ¿Cómo nosotros en Perú podemos plantear una visión país? La siguiente, por favor. Es así que en medio de la pandemia, la siguiente lámina, diseñamos un modelo de negocios que se llama Win-to-Win al cuadrado. ¿Por qué? Porque yo venía del negocio win-win. ¿Qué es el negocio win-win? El negocio win-win es ganas tú y gano yo, ¿verdad? Pero en medio de la pandemia nos dábamos cuenta que ya el que ganes tú y el que gane yo no es suficiente. Por eso es que nosotros dijimos, es momento de que pensemos en un mundo donde ganemos todo. Por eso desarrollamos este modelo de negocios, el win-to-win al cuadrado, que es ganas tú, gano yo, ganan los héroes del campo porque siembran las papas nativas, sin hormonas, sin antibióticos, sin insecticidas y sin preservantes, y gana el consumidor porque está consumiendo productos sanos y saludables. Un mundo nuevo, un mundo con empatía, un mundo donde ganemos todo. Y a eso nosotros le llamamos Tiapuy sembrando una nueva historia, porque queremos que no solamente pongamos el valor de nuestras tierras, sino podamos generarle oportunidad de desarrollo a las personas del Alto Andino. En el año 2019, el kilo de la papa nativa a los héroes del campo, como le llamo yo, les pagaba medio sol. Nosotros tomamos la decisión de pagarles 3 soles, 6 veces más, para que no solamente lleven ingreso, lleven una oportunidad de desarrollo al Alto Andino. Y hoy con orgullo podemos decir que muchas personas empiezan a trabajar y también ese mundo donde ganamos todos, ya hoy, Tía Puy está presente en más de 12 países, dándole oportunidad a cerca de 4.000 familias que se ven beneficiadas directamente en el Alto Andino y llevando nuestras joyas, como digo yo, del Alto Andino al mundo entero. Hay mucho por hacer. Nuestro sueño es que se siembren aún miles de hectáreas, teniendo nosotros en Perú cerca de 800.000 hectáreas potenciales en el Alto Andino, manteniendo las culturas ancestrales, como por ejemplo, ustedes lo deben conocer, una palabra que se usa mucho, el barbecho. ¿Saben qué es el barbecho? El barbecho es el descanso de la tierra durante 3 a 5 años, que no se puede sembrar el mismo producto. ¿Para qué? Para que la tierra logre una correcta mineralización y pueda trasladar a las papas nativas del Alto Andino sus propiedades naturales, antocianinas o antioxidantes, minerales, vitaminas, todo lo que no tiene las papas de la costa, porque son absolutamente diferentes. Entonces, nosotros sí creemos que hay oportunidades. La siguiente, por favor. En base a esto, nosotros dijimos, vamos a trazar o vamos a pensar o vamos a aportar cuál es o cuál puede ser una visión de país. Vengo del mundo empresarial, tengo cerca de 50 años desde que emprendí a los 8 años, 50 años trabajando, 50 años produciendo, 50 años recorriendo el mundo. No quiero decir que soy dueño de la verdad, solo quiero aportar desde mi punto de vista. ¿Por qué en este mundo tan cambiante, tan enigmático, vamos a decir, en términos de futuro, que no sabemos lo que va a pasar con la inteligencia artificial?
Hace pocos días el señor Trump invitó al señor Zuckerberg a una cena y le dijo cuánto van a invertir. Y el señor Zuckerberg dijo, vamos a invertir $600.000 millones en el futuro de inteligencia artificial. Lo oyeron, ¿verdad? Porque se hizo viral ese aporte. Y hace pocos días el señor Trump, después de su gira por Inglaterra, cuenta que tiene más de $2 trillones que se van a invertir en esa industria. Yo les pregunto, colegas, ¿qué estamos haciendo en Perú? ¿No será que estamos jugando a la gallinita ciega? ¿Saben cómo es la gallinita ciega? Te vendas, te dan la vuelta y luego dices, con los ojos vendados, agarra a alguien y uno va. En el Perú estamos en esa discusión, como la gallinita ciega, cuando el mundo va a una velocidad importante. No sé cómo nosotros vamos a competir a esos $2 trillones de inversión en inteligencia artificial, nuevas tecnologías, nuevos modelos. Pero tenemos que ser optimistas, porque yo sí creo que el Perú tiene futuro, yo sí creo que hay mucho por hacer, y quería plantear una visión país en 5 grandes ejes de transformación, o 5 pilares, como le quieran llamar. Primero, antes yo comentaba que el Perú es el tercer país con mayor cantidad de microclimas en el mundo. Es el cuarto país más biodiverso en el mundo. Es el octavo país con mayor cantidad de reserva de agua dulce en el mundo. Si nosotros hacemos represas en el Alto Andino, podríamos irrigar cientos de miles de hectáreas en la costa, solo pensando en Ayacucho, Ica, Palpa, Nazca y Arequipa. Miles de hectáreas. Bajo ese conocimiento, si vemos que el Alto Andino o toda la parte alta, desde el norte hasta el sur del Perú, hacemos ese mismo proceso, estoy absolutamente convencido que el Perú se podría convertir en el pulmón de alimentación del mundo. Estuve hace 3 días en Ayacucho y me decía, agua hay. Lo que no hay es canales. Lo que no hay es una visión para generar las represas, para irrigar los valles de palta, de lucma, de uva, de todo lo que puede producir. Y con orgullo, hoy les puedo decir que el Perú está creciendo a 2 dígitos, convirtiéndose en el 9º productor mundial del planeta en frutas o agroindustria. La pregunta, ¿por qué no pensar una visión de país de hacer el pulmón de alimentación del mundo? Segundo punto, el Perú tiene 20.000 años de historia, desde el primer hombre que vivió en las cuevas de Piquimachay. Hem- Hemos evolucionado en los últimos 20.000 años. Ocras, chancas, huarpas, el primer imperio, Huari, que sienta las bases en el imperio inca, que nos magnifica con su gran Machu Picchu. La pregunta que la Torre Eiffel recibe por lo menos el doble de turistas, una torre que todo el Perú de turistas. ¿Por qué no convertir en el hub del turismo de toda América? Esto podría dinamizar y desarrollar cientos de miles, y por no decirlo millones de personas. El aporte al PBI del turismo no llega al 2%. Países como México, que están cercanos, ya no hablo de los que están más lejos, su aporte del PBI al turismo es cerca del 14-16%, aportando y generando valor para miles de familias, porque el turismo es transversal, es absolutamente transversal. Dinamiza el agro, dinamiza la biodiversidad, dinamiza a los empresarios de transporte, los taxistas, los hoteles, absolutamente todo. Tercer punto, ¿por qué no ser el proveedor de energía sostenible en el mundo? Hoy
El oro está récord histórico, el cobre récord histórico. Perú tiene oro, cobre, plata, bronce, litio. Tenemos o podemos generar energía eólica, energía solar, energía hídrica. Tenemos cerca de 60 megavatios de capacidad de instalación de energía hídrica. Podríamos proveer energía sostenible Chile, Bolivia, Argentina, Brasil sin ningún problema. Pero ¿qué estamos haciendo para ello? Cuarto punto, micro, pequeñas y medianas empresas. Yo siempre he hablado a lo que yo le llamo los hombres invisibles, que se levantan a las 4 y 5 de la mañana, van y hacen taxi esforzándose, trabajando duro, rompiéndose el alma para llevar un pan a su casa, y le llamo informal. Y le llamo informal a una señora que vende frutas en el mercado, que seguro que muchos y todos ustedes los conocen. Le llamo informal a una señora que prepara cevichito de conchas negras en la esquina. Le llamo informal al que tiene una bodega. Le llamo informal a todos ellos. Yo me pregunto, ¿qué pasará en 20 años cuando el señor ya no pueda hacer taxi? ¿Qué pasará en 20 años cuando esa señora ya no pueda ir, que hoy tiene 50, 60 años, ya no pueda ir a prepararse el cevichito de conchas negras al mercado? ¿Qué pasará si nosotros no hacemos un cambio fundamental para nuestras pequeñas y medianas empresas? ¿Cómo será en 20 años? ¿Tendremos millones de ancianos sin oportunidad y abandonados? Es importante pensar en la micro y pequeña empresa porque 9 de cada 10 empleos lo genera la empresa privada. 9 de cada 10. Y uno lo genera el Estado. Y ese uno es con nuestros impuestos. Y ese uno es con nuestro aporte. Si no hay empresa, no hay Estado. Si no hay empresa, no hay Estado. Por eso es importante el aporte de estos invisibles que no los queremos ver, que les decimos 70% de informales. No, señores. Son trabajadores dignos que se rompen el lomo para sacar adelante no solamente a sus familias y aportan al país. Tengo 24, 25 minutos. Con esto voy a terminar en pocos minutos. Y el último pilar, para entrar a preguntas y respuestas con Manuel. El mar, el mar. En el mar nosotros, o bueno, en la tierra nosotros tenemos cerca de 1.250.000 kilómetros cuadrados, y eso todos los peruanos lo saben por geografía. ¿Saben cuánto tenemos en mar? Cerca de 1.000.000 de kilómetros cuadrados. Algunos dicen un poquito más, menos, pero aproximadamente. O sea, en tierra y en mar tenemos casi el mismo territorio. Yo les pregunto, ¿qué política de mar conocen? ¿No han oído de nuestros pescadores artesanales siempre en problemas? ¿No han oído que tenemos problemas infinitos en el mar? ¿Cuántos guardacostas tenemos? ¿4? ¿6? Imagínense 6 patrulleros en todo el territorio o en todo lo que es tierra del Perú. Y el mar está una oportunidad gigantesca y que puede ayudar justamente a ese proceso que nosotros llamamos asegurar y garantizar la alimentación para todos los peruanos. Es importante. Esto es lo que nosotros planteamos de Visión País, pero esto no va a funcionar si nosotros no declaramos de interés nacional estos 5 grandes ejes de transformación. Estos 5 grandes ejes tienen que ser declarados de interés nacional, haciendo una reorganización total, una reingeniería, haciendo una revisión del tema legal, del tema fiscal, del tema laboral, del tema de incentivos, del tema de
créditos, del tema de educación, entrenamiento, capacitación, soporte. Sin eso esto no va a cambiar. Si nosotros hiciéramos y declaráramos de interés nacional, estoy absolutamente convencido que podríamos tener, pese a esas dificultades que se vienen, una oportunidad maravillosa en el Perú. Y este es el Perú que tiene 20.000 años de historia. Y yo cierro con esta lámina, estoy ya en tiempo. En esta foto ven a mi CEO de Tiapuy, Rafael de Córdoba, con una señora que trabaja el agro del Alto Andino. Y la señora nos da un mensaje de que en el año 2019 ellos vendían la papa nativa a medio sol. Nosotros tomamos la decisión de pagarle 6 veces más, 3 soles, dándoles a ellos la predecibilidad, que es la garantía, es la confianza, es la tranquilidad, es la seguridad para que ellos invirtieran en sus tierras y pusieran en valor. Yo me sentí contento por ello, pero lo más importante es lo que les voy a contar hoy. Durante años, la gente del Alto Andino ha venido a Lima. Se ha venido a Lima porque no encontraba oportunidades de trabajo, no encontraba oportunidades de desarrollo. Y se fue a Lima, a los conos, a los cerros, a vivir sin agua, sin luz, sin desagüe. Y hoy, con este modelo de win to win al cuadrado, empiezan a regresar. Y el agradecimiento de esta señora es ya no solamente gracias porque hoy tenemos oportunidad de trabajo, sino gracias porque me han devuelto a mi hijo, que hoy ya ve oportunidades de desarrollo y trabajo en el campo. Ese y esa es la forma que tenemos que ver el Perú, con optimismo y hacer que los jóvenes tengan oportunidades de desarrollo. Muchas gracias, Manuel, te agradezco. He cumplido, creo, con el tiempo que me has dado. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, don Carlos. La verdad es que es un mensaje espectacular. Eh, yo, con el tema de la presentación, que yo tuve ahí un pequeño contratiempo con eso, ni siquiera tuve la oportunidad de presentarlo. Y yo sí quiero que lo conozcan, porque usted, don Carlos, es ingeniero industrial por la Universidad Ricardo Palma, con formación ejecutiva en la Universidad de Piura, ¿no? El IES de España y Harvard Business School. Es un empresario ayacuchano, fundador de AG Group, que inició su trayectoria en los años 80 y lideró la expansión internacional de la compañía, consolidándola en América Latina, Europa y Asia. Desde Madrid asumió la dirección estratégica y financiera del holding corporativo, aportando a su posicionamiento global. Actualmente preside el patronato Piquimachay y fundó Tiyapu, iniciativas que impulsan el desarrollo social y productivo en Ayacucho. Es un referente en innovación empresarial y compromiso con el país, pero además encabeza el ranking Merco Líderes 2025 que se ha publicado los resultados recientemente. La verdad, don Carlos, es que estamos gratamente impresionados de la presentación que nos ha hecho. Yo, de verdad que es un orgullo tener líderes de su importancia, de su visión, y no es en vano que usted ocupa la segunda posición como líder con la mejor reputación, de acuerdo al estudio Marco 2025, que tiene días de haberse publicado. Solamente detrás de don Julio Velarde. Imagínese esa posición de privilegio. Nosotros como TED, don Carlos, pensamos, compartimos mucho de su visión, porque el 95% de la actividad económica de nuestro país se basa en las pequeñas, medianas y microempresas, ¿no? De las que tan mal llamamos informales, pero que mueven y que son el motor principalmente de dar trabajo, de generar ideas, de desarrollar la innovación, porque entramos en los negocios en los que nadie se imaginaría
y nuestra gente sin recursos lo hace, y eso la verdad es que es admirable. Y si nosotros somos capaces, además, de hacer esto en cuerdas paralelas con el tema político que siempre nos agobia, es que tenemos precisamente esta resiliencia que nos permite avanzar. Pero nosotros como TDD pensamos que merecemos, y al usted haber tocado la tecnología de la inteligencia artificial, nosotros propugnamos que la transformación digital tiene que ser utilizada por la empresa más grande del país. Y la empresa más grande del país para nosotros es precisamente el Estado, porque tiene 34 millones de peruanos como clientes, que son precisamente los ciudadanos, ¿cierto? Entonces, ellos son nuestros clientes y a ellos debemos de darles un servicio de calidad. ¿Quién es el prestador de servicios por excelencia? Por supuesto que es el Estado. Entonces, ¿cómo darles a nuestros ciudadanos un servicio de calidad desde el nacimiento, que demoren 30 segundos en registrar a un bebé que nace con el celular de la enfermera que lo recibe y que puede tomarle la huella dactilar del piececito, del dedito del pie, o que puede tomarle la biometría facial, digamos, y que a partir de ahí le genera un número? Y no hacemos más colas para identificación, cosas que ya en la tecnología son absolutamente posibles. ¿Y cómo hacer que, que este incorporar de tecnología en los procesos nos permitan hacer cosas tan radicales, don Carlos, como eficiencia, ahorro de tiempo, transparencia, ¿no? Comodidad en los trámites, comodidad y facilidad en muchos de los procedimientos que hoy día hacemos? De verdad creo que es una gran oportunidad, independientemente de el liderazgo que, digamos, el próximo año, con las elecciones, emerja algún gobernante. Creo que hay una labor que no tiene solamente ese gobernante. Y yo quisiera, don Carlos, abusando de la apertura que usted ha tenido y de compartir con nosotros su experiencia de vida y de crecimiento profesional, que hagamos el ejercicio de Perú SA, que me gusta hacerlo en varias ocasiones, ¿no? Es decir, Perú SA necesita un CEO, necesita un Chairman of the Board, que tenga una visión estratégica de dónde Perú debe ir. Y hemos hablado de cosas súper importantes que a veces se han quedado en, en el entre líneas. Y usted lo decía y yo lo resalto, tener un equipo. Esa señora de la foto es parte del equipo, porque es quien obtiene estas papas y las cuida de una manera en la que no se necesitan químicos, ni preservantes, ni nada. La labor que ella ejerce es como la labor de un programador experto en inteligencia artificial, porque la materia prima la cuida y la produce. Entonces, allí tenemos una combinación de equipo, ahí tenemos una combinación de tecnología, allí tenemos una combinación de resultados, porque si no generamos resultados sostenibles, la empresa decrece, ¿no es cierto? Entonces, esa mirada de Perú S.A., ¿qué comentarios le despiertan, don Carlos? Comparta con nosotros, por favor. Gracias, Manuel. Yo vengo del mundo empresarial y en el mundo empresarial estamos acostumbrados a ver la visión país. Una empresa sin visión es una empresa sin futuro. Pero a veces creemos que las visiones son complejas y no son complejas. Permíteme compartirte, Manuel, el mensaje. Joaquín Dipas, un alcalde de Ocros, de una serie de comunidades
que suman a 25,000 personas, a 4,200 metros sobre el nivel del mar. Líder de cerca de 25,000 personas. El día sábado, no, el día domingo último, o sea, hace poquitos días, hicimos el Chaco en la Vicuña. Y su mensaje se los quiero dar. Él me decía, señor Carlos, de estas 25,000 personas, se juntan los 2,000 en diferentes generaciones, niños, jóvenes, adolescentes, mayores, y todos empujan, llamémosle así, a las vicuñas, a un embudo, para que en ese embudo, manteniendo nuestra biodiversidad, nuestro cuidado del medio ambiente, el cuidado para los animales y el respeto a ellos, se hace el esquilado de la lana de vicuña, que por supuesto es la fibra más costosa del planeta, donde un saco cuesta cerca de 25, 30,000 dólares. Eso es en Ayacucho. Y él me decía que ellos, para hacer esto, se organizan con ese solo objetivo, un solo objetivo. Y le digo, señor Joaquín, ¿y cuál sería su mensaje del Perú? Y me dijo, señor Carlos, si los 34 millones de personas nos juntáramos con un solo objetivo, el Perú sería diferente. Eso es. Las visiones no tienen que nacer en las oficinas de los grandes genios, sino de las voluntades de querer hacer algo, con un objetivo claro. Muy de acuerdo con lo que tú contabas. Perú S.A. Es Perú S.A. Es una forma de estereotipar de que Perú se tiene que gestionar. Una empresa muy de acuerdo. Y le voy a decir jocosamente, desgraciadamente, hoy veo en la parrilla, vamos a llamarle así, de partidor de las elecciones 2026, muchos candidatos que no han sabido manejar un carrito sanguchero en su vida y nos quieren vender la teoría de que van a gestionar el país. Pero ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? El Perú necesita de gestores, de gente que haga. No necesitamos ladrones, delincuentes, rateros, desgraciados, que se están levantando el país. No lo digo yo, ¿eh? Lo dice la Contraloría, que se roba 25,000 millones al año. Lo estoy diciendo yo. Ningún dato he puesto yo, lo ha puesto la Contraloría. Entonces yo creo que es momento de que, si queremos ver al Perú con visión y futuro, sobre todo muchos jóvenes que están acá conectados, lo que yo les invito a dejar un poco de lado las emociones y entrar un poquito más a la razón de que hay una selección de quién va a ser nuestro jefe. ¿Quién va a ser nuestro jefe, con el perdón de la expresión? Una empresa llama jefe al gerente, ¿no? No lo tomen a mal. Y elijan, por favor, hagan un voto consciente, racional, de que si esa persona va a ser capaz de gestionar, va a ser capaz de entregarme o una visión o un país, o solo es un cuentacuentos, o solo es una persona que no sabe, o es solo una persona que no tiene capacidad. Número uno, y también decías tú, Manuel, equipo. Yo no estaría hablándoles a ustedes si yo no hubiese tenido equipo. Yo no les estaría hablando a ustedes si no tuvieran un equipo. Los equipos te dan la oportunidad de desarrollar, pero tiene que haber habilidades de gestión, habilidades de querer cambiar las cosas. Y yo, por lo menos, si yo no sé hacer algo, tengo que mostrar la voluntad de que me voy a rodear de gente valiosa que va a hacer ese cambio. Y por eso es que es relevante estas conversaciones, Manuel, porque creo que las personas que nos están viendo debieran, ojalá, analizar bien a quién van a apoyar. Yo les voy a decir, yo no les voy a recomendar. Tienen que ustedes tomar las decisiones. Tienen que ustedes hacer ese esfuerzo adicional. ¿Por qué? Porque cierro con esta frase, Manuel. El Perú es nuestra casa. Si no la cuidamos nosotros, ¿quién las va a cuidar?
Y ustedes, nosotros, tenemos una gran responsabilidad de cuidar nuestra casa. Y elijamos pensando bien por quién vamos a votar. Gracias, Manuel. Muchísimas gracias, don Carlos. Tengo aquí algunas preguntas, permítame solamente quedarme con una, ¿ok? Y más que preguntas, porque creo que en su presentación y en la conversación hemos cubierto muchas de ellas, le quiero dejar esto. ¿Qué mensaje le gustaría dejar a las nuevas generaciones de líderes y profesionales que tienen ese rol de empujar el país? ¿No? ¿Qué mensaje les dejaría? El mensaje primero es que no pierdan la esperanza. No pierdan la esperanza. Vivimos en un país milenario que tiene más de 20.000 años de historia, rico, que probablemente hoy ustedes, los descendientes del primer hombre Piquimachay, aún no somos capaces de ver esa magia de esta gran nación que se llama Perú. A los líderes que trabajen no solamente por ganar dinero, hagamos empresas justas. Ojalá empecemos a hablar de un mundo del win-to-win al cuadrado. Hagamos empresas donde ganes tú, gane yo, ganen los héroes del campo, ganen los consumidores. Un mundo donde ganemos todos. Hoy seguimos una carrera con cierto grado de egoísmo, donde pensamos siempre en nosotros y no pensamos que vivimos en un espacio donde todos convivimos. Y perdonen la expresión, si nos hacemos la popó en casa, vamos a disfrutar de los olores los que estamos en casa. Por ende, es importante cuidar nuestra casa y eso no lo voy a hacer yo. Lo tienen que hacer ustedes. Por supuesto, me uno a ese concepto, porque yo sí creo en esta nación, yo sí creo en los líderes, yo sí creo en estos profesionales que me estás hablando, Manuel, porque yo sí creo que de los 34 millones de peruanos que hay, la mayoría son gente buena, son gente noble, son gente valiente, gente resiliente, chambeadora. Desgraciadamente han habido ladrones y corruptos que nos han manejado mal. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a usted, don Carlos. Permítame, por favor, cerrar la reunión. Agradecerle muchísimo por su tiempo, por su esfuerzo. Declarar también que ha sido todo un reto aprovechar un pequeño espacio en su complicada agenda. Usted es muy requerido, pero ha valido la pena y ha sido muy interesante tener la oportunidad de compartir con nosotros sus ideas. No solo le agradecemos, sino que lo felicitamos a nombre del TDD por estar trabajando tanto, contribuyendo con las comunidades, especialmente del Alto Andino, ¿no? Y lo importante que rescato es que ante tanto desprestigio de los líderes, especialmente los políticos, debemos mantener nuestro entusiasmo y optimismo porque sí hay líderes que pueden hacer tanto por nuestro país. Muchísimas gracias por eso. Con ustedes, amigos, que siempre nos acompañan, agradecerles mucho porque este nuevo formato TED Perú, Futuro del Perú y Transformación Digital, está para esto, para conocer a nuestros líderes, para darnos una visión, para permitirnos crecer, avanzar, mirar hacia adelante. Y los invitamos a dejarnos feedback en una pequeña encuesta y les pedimos tomarse un par de minutos para llenarla y sugerirnos algún feedback, algunas ideas, algunos posibles participantes también. Y les anunciamos que en nuestro próximo TED Perú se llevará a cabo el jueves 16 de octubre, es decir, en 15 días más, el jueves 16 de octubre a las 6 de la tarde y tendremos como invitada a Marisol Pérez Tello. Así que vayan reservando la fecha, por favor. Y nuevamente, don Carlos, quedamos eternamente agradecidos e impresionados. Y no es en vano que usted está en la segunda posición entre los líderes con mejor y mayor reputación del Perú. Felicitaciones por eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a usted. Un fuerte abrazo. Adiós. Gracias por Gracias. acompañarnos. Adiós. Gracias.